Pues bienvenidos a una sesión más. Ya esta es la sexta sesión que tenemos y hoy vamos a hablar acerca de las emociones. De las emociones durante ya esta década de los 20 de este nuevo siglo. Y un poco, tengo que contarles un poco la historia de esto porque surge a través de que se han descubierto en los últimos años, hay varios libros, hay varias investigaciones recientes acerca de que existe una tradición de que las emociones son innatas y con el paso de los años se ha ido desmintiendo. Entonces, de pronto creemos que todos tendrían desde chiquitos que saber qué sentir y cómo sentirlo, y nos vamos a ir dando cuenta que esto se va construyendo. Hay una definición que me gusta mucho, que vamos a ver más adelante, que es granularidad emocional, y que habla justamente de esto, de cómo vamos construyendo nuestras propias emociones. Así que lo que yo concibo como tristeza tiene mucho que ver con lo que la sociedad me enseñó de tristeza, pero además del concepto que yo me creo de tristeza. Definiremos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos sociales, que va justamente desde ahí. O sea, el objetivo de la sesión es entender que tenemos competencias emocionales, que existe la inteligencia emocional, que existe la granularidad emocional y que existen un montón de emociones que tienen su definición, que tienen incluso su definición social. Y justamente esta última parte es la más importante: expresar y regular de forma apropiada los fenómenos sociales. La inteligencia emocional la definiremos como la manera de relacionarnos nosotros, nuestras emociones, con el contexto, ¿no? Adaptándonos a la sociedad, teniendo presente las emociones y la gestión de estas mismas emociones. Cada vez que últimamente se habla mucho y se menciona mucho que es la inteligencia emocional, bueno, pues es esto, es esta manera de cómo gestionamos nuestras propias emociones y las ponemos al servicio de la sociedad. Todas, prácticamente todas nuestras emociones tienen mucho o casi todo que ver con el contexto y con la sociedad en la que vivimos. Y para todo esto, pues, ¿qué son las emociones? Son colecciones de respuestas químicas y neuronales que regulan el organismo para actuar frente a un fenómeno determinado. Se desencadenan de forma automática y son fundamentalmente para la supervivencia. Las principales áreas cerebrales involucradas en el proceso de emociones básicas son el sistema límbico, la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal es una parte frontal, la parte donde está nuestra frente, que se va desarrollando con el tiempo. De hecho, cuando consumimos alcohol, por ejemplo, lo que hace el alcohol es inhibir esta corteza prefrontal, que es con la que tomamos decisiones, con la que tomamos decisiones de manera coherente. Entonces, por eso de pronto somos muy impulsivos cuando tomamos alcohol, por esta desactivación de la corteza prefrontal. Las emociones constan de 5 factores: expresión motora, expresión cognitiva, neurofisiológica, motivacional y experiencia subjetiva. Cada una tiene su función específica y depende de diferentes subsistemas del organismo. Estamos repletos de sistemas y todos estos sistemas internos que tenemos determinan también cómo vivimos las emociones. Los datos lo confirman. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el último año la población adulta con síntomas de depresión asciende al 15.4%, pero entre las mujeres alcanza el 19.5%. Asimismo, 19.3% de la gente mayor de 18 años vive con ansiedad severa. A la par, 31.3% la padece de manera leve. Por otro lado, el 11.6% de los mexicanos tienen problemas de consumo de sustancias adictivas. Desde su perspectiva,
La granularidad emocional debe referirse a interpretar con precisión nuestros estados emocionales internos. Alguien que distingue sentimientos diferentes usando palabras como alegría, tristeza, temor, asco, entusiasmo o sobrecogimiento, debe estar detectando reacciones o señales físicas para cada emoción e interpretándolas correctamente. Una persona con menos granularidad emocional, que use indistintamente palabras como ansiedad y depresión, debe ser seguramente incapaz de detectar esas señales. El aprendizaje de conceptos como se detiene en la infancia, esto es, si no concebimos nosotros, o sea, se cree que concebimos desde la infancia el- las emociones, pero no, estas se van aprendiendo a lo largo de toda la vida, o sea, incluso con ya muy adultos, eh, podemos ir aprendiendo cada vez más emociones y podemos ir cada vez identificándolas más. A veces aparece una palabra emocional nueva en nuestra lengua que da lugar a un concepto nuevo. Por ejemplo, en alemán existe la palabra Schadenfreude, que seguramente la pronuncié mal, pero acá está escrita. Una palabra alemana que tiene un significado emocional y significa placer causado por la desgracia de alguien, que no soy yo, obviamente. Entonces, hoy ya saben una nueva palabra para de cada vez que alguien se te cierra en el camino cuando vas manejando, pero adelante chocó y tú dices, oh, qué buena onda. Eso tiene una palabra, hay algo que lo define, por lo menos en alemán. Se ha incorporado hace poco al idioma inglés esta palabra. Personalmente me gustaría añadir al inglés la palabra, al español, perdón, la palabra griega estanahoria. También está acá escrita, que se refiere a una sensación de fatalidad, desesperanza, de ahogo, de opresión. Puedo pensar en algunas relaciones amorosas donde justo este concepto emocional habría ido impecable. Entonces, esto es justamente la granularidad emocional. Nosotros, entre más conceptos tengamos de las emociones y mejor lo conozcamos, cada uno de los conceptos, podemos identificar esto que sentimos realmente qué es y cómo vamos a hacer frente a esto. Les platicaba en sesiones pasadas, ¿no? Yo soy una persona que vive con ansiedad y si yo hubiera sabido como de manera completa, como hoy lo sé, el significado de la ansiedad, seguramente lo hubiera identificado muchísimo antes y hubiera sabido qué hacer en ese momento. Como lo importante entonces son los conceptos, hablaremos de 10 emociones conocidas que ya todos conocemos, pero que quizá no le damos la definición. Empecemos por acá, por el enojo. ¿Qué es? El enojo es aquella emoción que brota cuando nos encontramos ante una situación que consideramos que está mal o nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otra persona. Dicho esto, dicho estado emocional puede presentarse en diferentes niveles de intensidad, desde una irritación leve hasta una turbación más intensa, como la furia o la ira. Enojarse es una respuesta natural y aunque a veces no están bajo nuestro control las reacciones del cuerpo, sí podemos enfocar nuestra mente a fin de canalizar la energía necesaria para actuar de la mejor forma cuando lo necesitamos. La reacción del enojo en el cerebro, perdón, el cerebro entiende en 300 milisegundos que algo no está correcto. Nos enojamos muy rápido cuando nos disgustamos. El hipocampo recuerda, asocia
y distingue lo que nos molesta. Los ganglios basales brindan una información recurrente, porque estamos todo el tiempo recordando, porque ese es otro punto. Constantemente estamos buscando siempre predecir qué es lo que está pasando, entonces digamos que tenemos información siempre a la mano. Entonces les decía, los ganglios basales brindan una información recurrente, haciéndonos tener pensamientos e ideas constantes y obsesivas. La amígdala genera la emoción y puede expresarse a través de malas palabras, impulsividad, gesticulación en la cara, cerrar el puño, tener esta posición retadora. La magnitud de nuestra ira depende entonces directamente y en forma proporcional a la actividad de esta estructura cerebral. Hay otra parte que se llama el giro del cíngulo en nuestra corteza cerebral. Interpreta la emoción, el rostro y la proyección de la persona con la que discutimos. El hipotálamo entonces se activa durante una discusión, cambiando la organización hormonal de nuestro cuerpo y la prepara para responder tras determinados, para saber si vamos a huir o vamos a pelear. Este proceso dura o sea, cada vez que nos enojamos, dura entre 25 y 30 minutos, no más. Por lo que enojarnos y perder los estribos tiene una ventana de tiempo no mayor a media hora. Esto significa que el inicio de la discrepancia puede generar tanta irritación que nos resta el acceso a la parte más racional del cerebro, como les explicaba, para dejarnos con los módulos de emociones sin control. Después de 30 minutos, la dopamina, la noradrenalina, que son estas hormonas que nos invitan o a pelear o a huir, disminuyen gradualmente, permitiéndonos una mejor función de la corteza prefrontal que nos ha pasado. O sea, discutimos, decimos incluso algo que quizá no hubiéramos querido decir, pero que en el afán de la pelea lo terminamos diciendo, y pasa esta media hora y terminamos diciendo, híjole, creo que no, ya puedo pensar más racionalmente y creo que no debería de haber hecho eso. Condicionando con esto que el coraje empiece a menguar. Vemos las cosas con otro énfasis, podemos analizar objetivamente los detalles, entramos en una fase del enfado en la que ahora sí es posible discutir adecuadamente y entonces regresa nuestra inteligencia, lo cual da que la próxima vez que quieran pelear, espérense media hora y si después de media hora todavía tienen este impulso de querer pelear, bueno, adelante. Entonces, ¿cómo manejar el enojo? Hay 3 tips de autoconciencia, que esto es identificar el problema. Es qué me hace enojar, qué es lo que siento y por qué lo estoy sintiendo, si puedo afrontar esto solamente mentalmente o lo tengo que decir y tengo que verbalizarlo, tengo que ser específico, ¿no? Entonces, teniendo autoconciencia de qué es lo que me está haciendo enojar, por qué y cómo me estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo. Luego, tener autocontrol, que es cuando te detienes un momento para pensar en cómo podrías reaccionar justo antes de hacerlo. Es pensar el qué puedo hacer. Si, no sé si todos tengan las imágenes que les voy a comentar ahorita, pero creamos aquí en la clínica unas imágenes de estrategias para pelear y una de ellas es esa, pensar antes de hablar. Y la tercera es tomar una decisión. ¿Cuál es mi mejor opción? Hay que revisar qué es lo que he estado haciendo, revisar el progreso, cómo lo hiciste y cómo salieron las cosas para después de esto tener un aprendizaje. Pasamos ahora a otra, a la sorpresa. ¿Qué es? La sorpresa es una emoción primaria, una alteración emocional causada por algo inesperado, por algo imprevisto, novedoso o extraño, cuya principal consecuencia es desviar toda nuestra atención hacia lo que lo causó. Esta emoción se clasifica como neutra o ambigua.
puesto que nunca es negativa ni positiva, solo es. Lo que se puede clasificar en estos términos son las reacciones que surgen a partir de ella. La sorpresa dura pocos segundos, pues se convierte en otra emoción, dependiendo del hecho que la causó y de cómo la interpreta la persona. ¿Para qué sirve? Facilita la curiosidad y el aprendizaje, así como el surgimiento de la conducta apropiada ante situaciones inesperadas. Es como una pequeña pausa ante cualquier situación que vaya a suceder. Nos genera una gran capacidad para dirigir nuestra atención hacia ciertos eventos o pensamientos. Aunque pudiera parecer muy fugaz, actúa como una entrada de otra emoción. Es muy importante, pues al ser esta la emoción inicial, nos permitirá focalizar la atención en los estímulos que captamos y en aquellos que están por presentarse. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la expresión corporal más característica es elevar las cejas, abrir la boca y en ocasiones hasta doblar un poco las rodillas. Cuando una persona siente sorpresa, suele abrir mucho la boca y los ojos, queriendo descubrir datos del acontecimiento o situación imprevista. Se elevan las cejas, en general todos los músculos de la cara se tensan. Podemos empezar a sudar intensamente incluso. Cuando aparece, se activa el sistema nervioso autónomo, cuya función es controlar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la sudoración, la dilatación de nuestras pupilas, entre otros procesos que en ese momento se activan de golpe por la sorpresa. Podemos concluir que la capacidad que tiene la sorpresa de dirigir nuestra atención hacia otros eventos lo hace una emoción muy poderosa. Incluso podemos considerar que es la más poderosa como guía de nuestra atención hacia una situación o idea específica que, bien usada, puede servir para conseguir muchos objetivos positivos en bien de las personas, que las llevan a dar lo mejor de sí mismas, especialmente en momentos cuando cuando las emociones son muy intensas, la sorpresa actúa como un filtro y entonces poder navegar, gracias a la sorpresa te permite navegar entre las distintas emociones, dependiendo de lo que suceda. O sea, si son emociones negativas, no te permiten no acumular el estrés, sino empezarlo a sacar y no convertir esto en una ansiedad o en cualquier otra cosa. Por ejemplo, la sorpresa puede ser un poderoso remedio momentáneo para reducir estos y prevenir sus consecuencias más inmediatas. Ante la ansiedad hablo, como ataques de pánico o autolesiones. Por otra parte, la sorpresa también puede ayudarnos a transmitir mejor un mensaje o conseguir un objetivo si logramos sorprender a nuestro interlocutor. Pues, les digo cosas que no esperaban. Un poco es irrumpir en la sorpresa. Y ahora hablemos un poco de esta otra emoción que es la tristeza. ¿Qué es? Es una emoción primaria, como la ira, por ejemplo, el temor, la felicidad, el enfado, la sorpresa y el disgusto, considerándose negativas. Sin embargo, es natural y necesaria en nuestras vidas. Se define como un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pensamientos, insatisfacción y tendencia al llanto. Es la emoción básica opuesta a la alegría. Activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones, fracasos. Pues no está de ida gratis. Abarca los sentimientos de soledad, apatía, autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo, desánimo y muchos otros más. Puede estar motivado por muchas causas, pero generalmente aparece ligada a la pérdida de algunas personas, objetos, relaciones o expectativas con las que sosteníamos un fuerte vínculo emocional. ¿Cómo se presenta? La tristeza puede manifestarse de múltiples formas y a diferentes niveles de intensidad. A nivel físico puede presentar llanto, retardo psicomotor, modificaciones en las facciones faciales, como este rostro apachurrado que solemos tener.
falta de apetito, problemas de sueño, sensación de un nudo en la garganta, opresión, pesadez, pesadez en los hombros, sensación de vacío o incluso dolor. Pero a nivel mental, otro de los ámbitos, puede darse una focalización de la atención en la situación problemática. Si te da dificultad para mantener la mente en blanco o tienes problemas de concentración, tienes pensamientos intrusivos sobre lo que está pasando y se caracteriza por un estado interno de malestar o de abatimiento, que entonces da justamente este mood que tenemos cuando estamos tristes de estar piensa y piensa en la misma situación y quedarnos dándole vueltas y rumiando esto que pasa. Cuando estamos tristes, sentimos decaimiento del ánimo, falta de autoconfianza y sensación de vulnerabilidad. Una persona que está triste a nivel conductual se puede encontrar desmotivada y con desgana para hacer las tareas cotidianas y actividades sociales. Suele restringir sus ocupaciones físicas haciendo muy poco o nada. A nivel cognitivo se suele producir una falta de interés y de motivación por actividades que antes eran satisfactorias y se vislumbra la realidad desde un ángulo muy negativo. Tiende a apreciarse solo lo malo de las situaciones y entonces entramos en un mood muy negativo. ¿Cómo podemos regularlo? Suelen emplearse distintos tipos de estrategia. Unas positivas, como resolución de problemas o intentos voluntarios de cambiar una situación estresante y la aceptación de no juzgar de la experiencia emocional. Y otras no recomendables pueden ser suprimir las experiencias emocionales o pretender no vivir la emoción que se despierta o evitarla de manera deliberada. Las emociones experimentadas. Hablar con alguien de lo que uno más le preocupa o le duele en su interior es algo que siempre se ha reconocido como positivo. Para muestra, venir a terapia. Cuando el problema desencadenante es grave, quizá lo mejor sea ponerse en manos de un amigo o de alguien que nos pueda apoyar a interpretar correctamente la situación, al tiempo que sepa ayudarnos a distanciarnos y nos proporcione apoyo emocional. Pasemos a una más. Vamos con buen ritmo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. La consecuencia suele ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que lo causa. Tiene una función. Es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, a dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza, cualquiera que ésta sea. Asimismo, es un mecanismo de defensa, provocado por cosas específicas y que funcionan como una alarma psicológica que avisa de amenazas y la integridad física y el bienestar de la persona. La respuesta autónoma del miedo, lo que no activamos de manera consciente, surge muchísimo antes de que nuestra razón decida lo que vamos a hacer al respecto. Son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo. Y es que cuando se activa esta función del miedo, lo que hace nuestro cerebro es casi todo activarse para tener listos descargas de adrenalina, tener listos los músculos para correr o pelear,
tener listos los músculos para discutir, activar las zonas cerebrales para recordar todas las cosas que hay que recordar, porque si, pues, si tenemos que afrontarlo, se activan muchas partes del cerebro. Y existen diferentes tipos de miedos. Existe el miedo real. Este surge a partir de componentes reales, por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío o se tuvo una experiencia previa. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo, porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Existe el miedo irreal o el irracional, que tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando dicho malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren en algún modo con nuestra calidad de vida. El miedo normal, que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Tiene corta duración, no interfiere con la normalidad de la vida cotidiana. Pone a la persona en un estado de alerta. Por ejemplo, al ver que nos apuntan con una pistola, pues solo va a durar en ese momento y bueno, después vas a poder calmarte. Si te asaltaron, bueno, vas a calmarte sin cosas, pero solamente es momentáneo y ese miedo estará ahí. Existe el miedo patológico que se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Interfiere de manera importante con el funcionamiento cotidiano. Produce una gran cantidad de malestar psicológico a quienes lo padecen. En ocasiones también afecta a terceras personas. Por sus efectos en la conducta social, por lo que se requiere un tratamiento cuando tengan algún miedo patológico, con su terapeuta, porque hay que afrontar este miedo desde la expertise de los terapeutas, que lo que hace es, primero, convertir ese miedo patológico a un miedo, dependiendo la resistencia a un miedo normal, real o al miedo irreal, para después convertirlo en racional. Está el miedo social, que ocurre en respuesta a un estímulo externo que se presenta en un plano social. La persona siente miedo porque puede ser ridiculizada o ser juzgada por los demás. Hay miedo físico, que es el miedo que se convierte en temor o sufrir sensaciones dolorosas ocasionadas por un estímulo externo, perdón, ya sea real o imaginario. Por ejemplo, a los niños les da miedo ir al médico cuando saben que los van a inyectar. Existe el miedo al compromiso, que se presenta principalmente en las relaciones de pareja, por el miedo que se experimenta al ver que comprometernos gran parte de nuestro tiempo y recursos de vida con otra persona. Ocurre simplemente porque la persona tiene dudas para entregar su libertad, posiblemente debido a que ha sufrido daños emocionales o pérdidas importantes en una relación anterior y está inseguro de comprometerse de nuevo. Existe el miedo a ser descubierto, que se caracteriza, perdón, porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por tanto no quiere que se le descubra. Lo experimentan algunas personas tras recurrir a mentiras y quienes tienen algo que ocultar. Está el miedo al fracaso, que causa mucho sufrimiento. Está relacionado a las expectativas que una persona tiene. Se relaciona también con la opinión de los demás y generalmente lo experimentan las personas perfeccionistas. Está el miedo a la soledad, que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás a fin de gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que pueden surgir en nuestro día a día. La soledad puede afectar mucho a algunas personas y a las pérdidas generan sentimientos de culpa, frustración, tristeza, angustia y muchas otras. Y por último, el miedo a la muerte. Este miedo se da con mucha frecuencia y generalmente lo siente todo el mundo. El miedo se convierte en temor a perder la propia vida, o bien cuando alguien cercano fallece.
pues se entiende que desaparece para siempre. Cuando los pensamientos relacionados con esta emoción son constantes en una persona, suele requerirse asistencia psicológica. Pasemos a uno más alegre. Vamos a pasar a la alegría, justamente. ¿Qué es la alegría? Es una de las emociones básicas de los seres humanos. Se refiere a la reacción de satisfacción o gozo que se tiene después de un logro, perdón, propio o ajeno. Incluso si se considera que la realidad en la que se vive coincide con lo que se desea, la alegría puede ser un estado constante de la vida de las personas. Se utiliza como sinónimo contento, entusiasmo, felicidad, agrado, gozo. Produce un estado interno generador de bienestar general con altos niveles de energía y una gran disposición a la acción constructiva. ¿Qué lo causa? Normalmente se presenta como un sentimiento de placer por un suceso o situaciones favorables, tanto por la ocurrencia de un evento deseado como por la eliminación de otros desagradables. Se considera que es algo que debemos buscar y procurarnos en todo momento. No esperar pasivamente a que llegue porque es probable que no sea así. Estar alegres nos vuelve más productivos. Le encontramos un sentido favorable a la vida y nos sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás. El amor puede ser la causa más profunda y común de la alegría, ya que es posible conllevar una óptima forma de relacionarnos con las otras personas, circunstancias que causan todavía más alegría. Entonces, cuando uno empieza con un mood de energía muy alegre, lo empiezas a replicar con los demás y entonces eso lo retroalimenta de manera constante, lo cual da que la alegría se contagie y le devuelve a la gente el entusiasmo y las ganas de vivir. Aún así, es más común el caso de quienes carecen de esperanza y eligen quejarse, una actitud negativa de personas que viven aferradas a situaciones adversas y pesimistas. Existen diferentes tipos de alegría. Se puede decir que hay diferentes tipos de alegría y algunas de ellas no son positivas. Está la alegría real o verdadera, que se genera de forma natural y espontánea en las personas después de un acontecimiento placentero. Está la alegría hilarante o jocosa, que se da en función de la gracia que nos produce algo o alguna situación. Por ejemplo, escuchar un chiste. La alegría simulada, de manera intencionada, se aparenta alegría sin que exista una causa real que la produzca. Se genera usualmente por evitación, al no querer presentar otro tipo de respuesta ante una situación que nos incomoda. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta algo que no queremos responder, podemos reírnos para eludir darles una respuesta. Está la alegría maligna, cuando nos reímos de la desgracia ajena. Ya hay una palabra para eso, decía, ¿no? Nos alegramos porque a otras personas no les vaya bien en la vida o porque comentan algún error y eso les reste ventaja en algo. Por ejemplo, que alguien caiga y nos cause gracia. Existe una hipótesis de que en este tipo de situaciones la respuesta de risa o gracia puede simplemente estar expresando alivio, como de, eso no me pasó a mí, qué bueno. La comicidad del pastelazo se basa justamente en ese efecto. Está la alegría patológica, un exceso de alegría. Como en el resto de las emociones, también puede ser peligrosa y representar un riesgo a nuestra salud mental. Una persona que siempre está riendo o que constantemente está feliz puede dejar de ser objetiva, perdón, y perder el control de la situación. Por ejemplo, la alegría patológica puede caracterizar un episodio maníaco, manifestándose por un estado de hiperactivación desproporcional. Seguro ubican la película del Joker. Bueno, este es un gran ejemplo. ¿Pero para qué nos sirve? La alegría tiene varias funciones principales: adaptativa, social,
motivacional, psicológica y como un valor. La función adaptativa consiste en que suele acercar a la persona al suceso que la ocasiona, a diferencia de las emociones que la activan para alejarse de los acontecimientos. Con ello, la gente alegre experimenta gran tranquilidad que le provoca disfrute de una situación y le permite interactuar exitosamente con otras personas al aumentar su empatía y la realización de actividades altruistas en la comunidad a la que pertenece, creando un ambiente favorable donde vivir. Está la función social, que comunica a las personas que nos rodean información relevante acerca del sentido de nuestras posibles acciones y con ello facilita la interacción con los demás de forma agradable. Por ejemplo, mejora el desempeño y rendimiento tanto a nivel académico como laboral. Tiene una función motivacional. La alegría nos permite acercarnos más a una meta satisfactoria y aumenta el optimismo que se crea ante cualquier situación que se nos puede presentar en la vida diaria. Estar alegres mejora la productividad de las personas. Su función psicológica es estar alegres nos ayuda a regular el estrés. Se ha comprobado que reírnos hace que segreguemos hormonas, adrenalina, endorfinas, encargadas de reducir el estrés. Estar felices nos ayuda a tener mejor opinión sobre nosotros mismos. Esto es, aumentar la autoestima y a tener mejor disposición para afrontar los problemas. Nos haya mayor fortaleza a la hora de tener que hacer frente a las dificultades. La alegría como valor se manifiesta desde el interior y se refleja a través de sensaciones de bienestar. Esto crea un estado placentero, satisfactorio y de plenitud. La alegría también tiene un impacto positivo en la salud. Pasamos ahora a una más, a la ansiedad, que si bien ya vimos este tema, vamos a hacerlo esto un poco rápido. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura y está relacionada con la tensión muscular. Vigilancia sobre aspectos vinculados con el futuro y comportamientos de cautela o de evitación. En este sentido se difiere del miedo, pues este último se encuentra asociado a episodios de activación automática. La ansiedad aparece después de haber experimentado una reacción de alerta y se le puede asociar con el miedo y o la preocupación generando un pensamiento de que es probable que algo malo ocurrirá. Por su parte, el estrés tiene un lugar porque el individuo no posee o no cree poseer los recursos necesarios para afrontar una situación concreta. Una situación estresante genera ansiedad como uno de sus síntomas, de modo que podemos afirmar que esta puede aparecer como parte del estrés. El estrés se puede reducir o eliminar suprimiendo el estímulo evocador. En cambio, la ansiedad puede continuar, aunque el estímulo que lo evocó desaparezca. En este sentido, podemos decir que el estrés es producido en la mayoría de las ocasiones por una amenaza real, mientras que la ansiedad suele presentarse como una interpretación irracional de una preocupación. Finalmente, a pesar de que la ansiedad puede llegar a convertirse en un problema de salud, es importante aclarar que vivirla es algo completamente normal y que, de hecho, todas las personas la hemos experimentado o la vamos a experimentar en alguna ocasión de nuestra vida. Pero tiene rasgos comunes. Ya los platicamos, pero los vamos a resumirlo. La siguiente lista expone los rasgos o síntomas más característicos de la ansiedad. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, lo que es hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar la situación que genera la ansiedad.
pero hay estrategias para controlarla. De acuerdo con la terapia cognitivo-conductual, se recomiendan los siguientes. Informarse. Muchas personas desconocen que los síntomas que padecen están causados por la ansiedad. El primer paso para recuperarse es saber qué es lo que está pasando y darnos cuenta de estos síntomas. La otra es reinterpretar el problema. Es necesario interpretar la amenaza de forma menos grave. Ser realista y no magnificar. Desviar la atención es otra estrategia. Las personas debemos aprender a relajarnos, a no centrar nuestra atención todo el tiempo en un solo problema. Interpretar los problemas como un desafío ayuda mucho. Concebir las dificultades como un desafío en lugar de una amenaza nos va a ayudar a transformarlo y relajarnos. Aplicar técnicas de relajación muscular progresivas, respirando, imaginando, entre otras cosas, cuando cada vez que estemos más entrenados con esta habilidad, más fácil nos va a poder ser regresar de ese estado de ansiedad. Todos sentimos ansiedad en algún momento de nuestra vida. Los problemas familiares, las dificultades económicas y las situaciones nuevas generan habitualmente un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Se trata de un síntoma que puede experimentar cualquier persona, el cual hay que diferenciar de la ansiedad como de enfermedad. Pasamos a una más, a la melancolía. ¿Y cómo se define la melancolía? Esta puede ser definida como la imposibilidad de experimentar estados emocionales, de modo tal que quien la padece no puede más que permanecer en una actitud de ausencia emocional, en la que ningún estado afectivo puede tener cabida. Es una emoción parecida a la tristeza que normalmente va unida a un recuerdo. Se caracteriza por desgana, apatía, falta de energía, añoranza por el pasado. Está asociada a algunas manifestaciones físicas como agotamiento, cansancio y otras cognitivas como dificultad para concentrarnos en el presente. Las personas que se encuentran en un estado melancólico suelen mostrar una ausencia casi total de la capacidad de experimentar otras condiciones emocionales. Además, también suele presentarse en el individuo como una suerte de retardo psicomotor, aunado esto a la imposibilidad de vincularse en su propio padecimiento, deviniendo en una retrospección dolorosa. En los estados de ánimo relacionados con la tristeza, esta última no se limita a un único objeto, sino que permea todos los aspectos de la experiencia. Es decir, cuando nos sentimos tristes, es altamente probable que dicha emoción no corresponda únicamente a un ámbito de nuestra vida, sino que puede incidir en todos, en cualquier otro espacio donde la experiencia que tenemos de la realidad, lo cual termina por arrebatarnos la posibilidad de vincularnos con los otros y de relacionarnos significativamente con el entorno que nos rodea. Por su parte, y a diferencia de los estados de ánimo vinculados a la tristeza, tales como la depresión, en la melancolía, se manifiesta la imposibilidad de experimentar afecto alguno, ya sea tristeza, alegría, enojo o cualquier otro. En este sentido, el melancólico experimenta una suerte de inestabilidad emocional. ¿Cómo se identifica y manifiesta? La persona con melancolía puede manifestarla a través de una profunda tristeza, así como angustia, desánimo, poca intención de relacionarse con su entorno, deseo de aislarse y unas constantes ganas de llorar. Hay personas que describen la manifestación de la melancolía como una sensación de vacío en el pecho o imposibilidad de encontrar consuelo. No sienten ganas de levantarse de la cama, experimentan falta de energía y aburrimiento. Cada persona puede presentar la melancolía de manera distinta, pero estas son las características más frecuentes.
El estado de ánimo melancólico suele ir a la par de otras situaciones, tales como este retraso psicomotor que les mencionaba, o la inhibición de las funciones motoras y hasta actividades cognitivas. Estas perturbaciones son vividas por el melancólico, sensaciones dolorosas de pesadez, como una gran presión en el pecho, estrechez, inhibición o disminución de la motricidad, acompañadas de una sensación de que todo se detiene a pesar de los eventos reales de la vida. Pero tiene una utilidad. Al igual que como ocurre con otras emociones, la melancolía, en tanto que mantiene un marcado vínculo con la tristeza, tiene una función adaptativa. Lo anterior en el sentido de que gracias a este estado de afectivo nos es posible hacerle frente a diversas situaciones en nuestro ambiente, tales como una pérdida o una decepción o la experiencia de un acontecimiento que puede propiciar un estado de ánimo triste. La melancolía puede fungir en estos casos como una fuente, un fuerte anclaje de neutralidad emocional, que a su vez puede propiciar la reflexión y la introspección respecto a la situación que está suscitando, perdón, el estado de ánimo depresivo. Sin embargo, la melancolía no necesariamente tiene que surgir en contextos de donde la emoción predominante sea de carácter depresivo, sino que puede tener ocasión a propósito de otros estados afectivos, como felicidad, que puede conllevar algunos recuerdos del pasado. Por ejemplo, al final de cuentas, la melancolía nos prepara de una u otra forma para afrontar las demandas que en un momento específico puede estar manifestando nuestro ambiente. Puede llevarnos a buscar esos estados emocionales y afectivos que nos hicieron sentir bien en alguna ocasión y que añoramos tenerlos. Lo cual da que es importante que sepan que todas estas emociones que estamos viendo sus definiciones, tienen un lado sí oscurón, incluso la alegría, como lo veíamos, pero también tienen un lado positivo, incluso si es la melancolía, que de pronto te aísla la melancolía, pero que te aísle de todas las demás emociones, te permite momentos de reflexión importantes. Pasamos a la confianza. La palabra confianza viene del latín confidentia, compuesto por el prefijo con, que quiere decir junto, todo, con, más fides, que significa fe. Así significaría con toda la fe o con absoluta convicción. La confianza es una emoción positiva, consciente y voluntaria. Es creer sin inquietud ni dudas de estar seguro a pesar de no tener el control de la situación futura, aun cuando se depende de que en efecto ocurra la acción esperada en el futuro. Es una emoción que nos lleva a tener una actitud positiva, referente a la seguridad sobre que suceda una acción o situación de uno mismo o de otra u otras personas. Podemos establecer sin incertidumbre una hipótesis sobre algo que se espera, es decir, teniendo la seguridad de que alguien actúe de determinada manera. Se puede presentar en tres dimensiones: conductual, cognitiva y afectiva, generando distintos tipos de confianza. Uno de estos últimos es la confianza en los demás. Los humanos somos seres sociales y por eso necesitamos a otros para vivir mejor y gozar de un mayor bienestar psicológico y emocional. Tener relaciones cercanas da sentido a nuestra vida y disponer de personas de confianza nos ayuda a ser felices. La confianza como emoción se manifiesta desde la niñez, cuando los pequeños se sienten respetados, comprendidos, alentados y acogidos. Está también la autoconfianza. Cuando una persona la tiene elevada, está muy interesada en las tareas en las que participa, porque se siente competente, toma los problemas como desafíos estimulantes.
experimenta un compromiso elevado hacia sus intereses y actividades y se recupera rápido de sus fracasos. Por suerte, se puede trabajar y mejorar. Hay además la confianza conductual, que tiene que ver con el comportamiento de la persona, en la propia capacidad de los sujetos de actuar positivamente o no, de superar obstáculos y tomar decisiones correctas que afectan el comportamiento del individuo. En el caso de la confianza espiritual, tiene que ver con la fe de los individuos sobre la vida que los rodea y el contexto en el que se desenvuelve. Se conoce como confianza simple aquello con la que nacemos. Algunos expertos, como el biólogo Humberto Muturana, piensan que puede ser innata, lo que les decía. Hay muchos teóricos de las emociones que creen que hay muchas emociones que son innatas. Lo que sí sabemos es que es autónoma, como lo que tenemos hacia nuestros progenitores. Es total y completa. La confianza alimentada se refiere a que a lo largo de la vida y fruto de las experiencias, cuando ésta es simple, puede moldearse. Entonces podemos mantener la confianza alta en otras personas o bien puede aparecer desconfianza. Y tenemos unos pasos para mejorar la confianza. Uno es vivir las situaciones de maneras positivas, centrarse menos en los problemas y focalizar la energía en soluciones y cambios positivos. Otros son prepararse bien ante situaciones que generan inseguridad, por ejemplo, realizar una actividad nueva. Practicar hasta sentir mayor comodidad y dominar la tarea. Asimismo, hacer una lista de logros propios y recordarla constantemente para visualizar los propios avances. También atreverse a actuar, lo cual abre oportunidades para lograr nuestros deseos. Aceptar los fracasos del pasado, sabiendo que dentro de estos siempre hay pequeños éxitos y observar a las personas de éxito. Finalmente, dar oportunidad de acción a los demás para mostrar su capacidad y habilidad, mantener una actitud positiva hacia uno mismo y en los demás e integrarse en actividades colaborativas para generar emociones de confianza entre todos los participantes. En sentido inverso, desconfiar de alguien no es solo una predicción de incompetencia o de traición, sino también un mal sentimiento emocional hacia la persona en la que no se puede confiar. Desconfiar de uno mismo acrecienta la falta de seguridad en la propia capacidad y demerita la autoestima. Y vamos a pasar a una emoción que esta nos va a llevar un montón, porque esta es muy larga, es muy compleja, pero es muy importante y todos la hemos vivido o todos la vivimos de manera constante. Hablamos de los celos. Su definición. Se ha señalado que la palabra celos tiene dos significados. Recelo que alguien siente en torno a que cualquier afecto o disfrute pretenda o llegue a ser alcanzado por otro. Y sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada mude su cariño poniéndolo con otra persona. El término celos hace referencia a la emoción que experimenta una persona cuando se siente amenazada su relación o vínculo hacia alguien. Por lo general, dicha emoción está representada por el miedo que se siente de perder a alguien que se cree que es de su pertenencia por la influencia de un tercero. Sin embargo, los celos también se presentan en el ámbito familiar. Por ejemplo, cuando un hijo recibe más atención que el otro, o en un centro de estudios o trabajo cuando una persona obtiene más logros que otra. Se ha estudiado más en torno a los celos en contextos de relaciones de pareja, por lo cual dedicaremos a ellos la mayor parte de lo que estamos hablando. Los celos, en sentido estricto, no son emociones simples, sino que podríamos entenderlas como una experiencia compuesta de al menos tres emociones básicas
la ira, la tristeza y el miedo, además de otras emociones asociadas como el disgusto, el sentimiento de inferioridad e inseguridad, como cualquier otra experiencia emocional. La caracterizan y componen tres dimensiones: cognitivo, experiencial, fisiológico adaptativo y conductual expresivo. Las mujeres suelen llorar a solas con más frecuencia que los hombres, consumir drogas o realizar estrategias de afrontamiento activo dirigidos al restablecimiento de la relación, pero no con tanta confrontación. Los hombres utilizan además un número más elevado de conductas que las mujeres, tales como realización de comportamientos explícitos como gastar dinero en regalos o flores para la pareja. Acciones destinadas a impedir o dificultar que la pareja se relacione con otros, perdón, en otros ámbitos. Esto con la finalidad de restringir el acceso a los rivales. Otro es comportamiento de sumisión y degradación. Otro es expresión de amenazas dirigidas tanto a la pareja como a los rivales potenciales y violencia manifestada. Las mujeres utilizan principalmente tácticas destinadas a aumentar la apariencia de amenazas a la fidelidad, como por ejemplo interactuar con otras personas para causar celos en la pareja. Los celos también son un fenómeno social, dado que sus manifestaciones están relacionadas con las normas y valores de la cultura, religión y grupos sociales. Si bien es difícil encontrar una cultura libre de celos, es cierto que los eventos que lo provocan o sus señales son tan diversos como son heterogéneos las sociedades de las que dependen. ¿Cómo se identifican y cómo se expresan los celos? Las actitudes más comunes en las personas que experimentan celos son las siguientes: control permanente de lo que hace o dice la persona celada, e incluso propensión a revisar objetos personales de ésta. Buscar indicios de engaño, de mentira o cualquier elemento que pueda implicar una amenaza para su relación. Realizar conversaciones con planteamientos ridículos o fuera de lugar que ponen al celoso en la figura de detective. Conductas con tendencia de acoso. Manifestación corporal mediante tensión en el cuerpo, nervios, elevación de la voz, gesticulaciones. En casos extremos se puede llegar al maltrato verbal o físico. Y se pueden identificar distintos tipos de celos. El celo romántico, que se presenta cuando la amenaza de pérdida de la cualidad de una relación amorosa a causa principalmente de la aparición en escena de una tercera persona hace peligrar el equilibrio de la pareja. Dado que se trata de un vínculo importante nuclear en muchas de las experiencias vitales, la amenaza de deterioro de este se experimenta de una forma intensa y desagradable. Los celos de amistad, que influyen en relaciones que también producen satisfacción, apoyo emocional y social, y son una fuente importante de refuerzos. Dos de las funciones principales de las relaciones de amistad son minimizar los conflictos y suministrar experiencias reforzantes. Existen los celos sospechosos, que se produce cuando la amenaza es incierta. Su naturaleza no está clara, aunque quien la padece se siente convencido de su existencia. Se caracteriza por una reacción de temor, ansiedad e incertidumbre por el devenir de la situación e inseguridad. Suelen venir asociados con sospecha, falta de concentración, rumiación, que es esto de estarle dando vueltas a un pensamiento, preocupación, fantasía de su pareja con la o el rival, y también se caracteriza por una mayor sospecha y desconfianza, aprensión, ansiedad y mayor preocupación y sentimientos de amenaza más elevados, así como miedo a la pérdida. Celos consumados,
cursan sin ansiedad sobre el estatus de la relación, ya que el deterioro de la misma es evidente. En los celos consumados hay un mayor deseo por lo que tiene el otro, así como sentimientos de culpa por querer la desgracia a los demás, que no son sino síntomas de la envidia que con frecuencia caracterizan a este tipo de celos. Los celos por éxitos ajenos, que se atribuyen a una autoevaluación negativa, se acompaña de una comparación y suelen presentarse con gran frecuencia en todos nosotros, todo el tiempo, desde siempre. Y celos patológicos, que son un trastorno en el cual un individuo mantiene una convicción o creencia anormal de que su pareja sexual es o le será infiel. Esta condición es clasificada como patológica porque la creencia se mantiene con motivos infundados. Los celos podrían desempeñar un papel en una relación duradera. Así se desprende de un nuevo estudio científico realizado por la Universidad de California y publicado en esta revista. A pesar de que está demostrado que provocan dolor físico y psicológico, los celos pueden cumplir una función importante para contribuir a mantener unidas a las parejas. Lo que les decía, no, toda emoción tiene un lado positivo, tiene bien un lado oscuro, pero también tiene un lado luminoso, un lado que contribuye. Según esta investigación, contribuyen a mantener unida a la pareja. Así, en las parejas estables, los celos se expresan diferenciadamente entre individuos del sexo masculino y femenino, dado que en especies monógamas, como la humana, a diferencia de las hembras, los machos nunca han tenido certeza absoluta de su paternidad de las crías de las parejas, por lo que mantener alejados a los potenciales rivales sexuales ha elevado su probabilidad de destinar sus recursos a sus descendientes genéticos. Para las hembras que en especies de mamíferos como la nuestra destinan un largo periodo a la gestación y la crianza, el riesgo principal es el de perder el apoyo de la pareja para las actividades de protección, cuidado y alimentación. Por ello, los principales disparadores de celos masculinos son aquellos de infidelidades sexuales, mientras que para el sexo femenino son la infidelidad emocional, que puede derivar en abandono. Entonces, hombres y mujeres vivimos desde una perspectiva evolutiva estos celos de manera distinta. ¿Cómo manejarlos? Con cambios de pensamiento o ideas. Identificar cuáles son las ideas generadoras de celos, haciendo una columna de esos pensamientos con el fin de cambiar de negativas a positivas. Y aquí tengo un ejemplo, un par de ejemplos. La idea negativa es seguro salió con otro, por eso llega tarde. Ya verá cuando llegue. Y transformarla en una idea positiva es, ya se tardó, tal vez se atoró en el tráfico, ojalá llegue pronto. Es traer un poco la realidad, lo que puede ser real, ese pensamiento. O el, tal vez tiene a otra, es sentido que se ha alejado de mí. Voy a hablar con él para ver cómo lo podemos solucionar. Es, quizá algo que está pasando me da una idea errónea y si no lo hablo, nunca voy a enterar. La idea es poderlo transformar. En cuanto al cambio de pensamiento relacionado con los celos, que te puede provocar el éxito de tus conocidos, es recomendable pensar en las características que distinguen el trabajo tuyo del de ellos y dar importancia central a lo que destacan nuestros logros. Una de las grandes recomendaciones son actividades de distracción, hacer ejercicio, practicar la relajación, aumentar la autoestima y asistir a consejería de pareja en caso de ser necesario. Venga, nos falta poco. Sí lo vamos a lograr hoy. ¿Qué es la culpa? Es una emoción que nos hace sentir mal, ocasionando un efecto doloroso.
y que surge de la conciencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales, sobre todo cuando de la propia conducta ha derivado un daño a una o más personas. De ella resulta un sentimiento de culpabilidad, la sensación interna más permanente de haber hecho algo malo, de sentirnos malas personas por hacer daño a los demás, haber infringido la ley, principio ético o norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, generándonos un malestar continuo. El sentimiento de culpa surge al romper tanto reglas culturales, religiosas, políticas como familiares o de un grupo al que pertenecemos, o por el mero pensamiento de haber cometido una transgresión. Puede ser real, que resulta de transgresiones objetivas, pero también llega a darse un sentimiento de culpa mórbida, subjetiva o ficticia, capaz de dificultar o imposibilitar una vida normal, y que se suele ser resultado de una educación llena de reproches en la que ha dominado más el castigo que el premio o la aprobación, y se ha afectado la seguridad personal del individuo. Las sensaciones permanentes de ser malo, de no ser suficiente, de no estar a la altura, de valorar más a los demás que a uno mismo, de no poder quejarse, suelen estar relacionadas con la falta de autoestima y constituyen la base sobre la que se forma una conducta inhibida y muy sensible que dificulta la vida cotidiana. La culpa mórbida convive normalmente con la depresión y los trastornos obsesivos. Y sus principales síntomas, perdón, son sensación de ser mala persona y de ser responsable de todo lo negativo. Sentimientos de incapacidad e inseguridad. Dificultad para pensar en uno mismo positivamente y de quererse por miedo a ser egoísta. Tendencia a culpabilizar por cualquier reproche recibido. Dar más importancia a lo que los demás quieren y cómo lo ven ante la propia percepción y deseos. Angustia y ansiedad y recurrentes pensamientos negativos y sentimientos de inferioridad permanente. Todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, generar un malestar adversivo en una sensación que con facilidad nos lleva a la tristeza, vergüenza, mala conciencia y remordimientos, causando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando con frecuencia su identificación y una superación positiva de los mismos. Pese a esto, es importante recalcar que sentir culpa es una reacción natural que si bien es catalogada como negativa, lo cierto es que cumple con una función importante y nos lleva a un proceso de reflexión y de integración social. Las emociones internas, como la culpa o la vergüenza, pueden poner en acto el proceso de autorregulación y aunque el autocontrol no surge de una fuerza interna, esas emociones son sus fuentes de motivación. Asimismo, como consecuencia de no querer experimentar culpa nuevamente, se produce un proceso de autoaprendizaje y evitación de aquello que nos llevó a ella anteriormente. Hay estrategias de afrontamiento para esto. En el manejo de la culpa son útiles diversas técnicas de reestructuración cognitiva, ya sean empleadas solas o en combinación con tratamientos psicofarmacológicos. Intento de evitar la aparición de la culpa. En algunos casos se trata de suprimir antes de que ésta aparezca. De ser conscientes de que me conozco y entonces soy consciente de que pueda aparecer. Entonces voy a intentar suprimir esta culpa desde antes que aparezca. El segundo es el intento de superar la culpa presente. La culpa no es un fin en sí mismo, sino que es una emoción reguladora que insta a la reparación y a la evitación de daños futuros. Afrontamiento positivo.
Lo sano es identificar correctamente lo negativo y tomar conciencia apropiada de la culpa, expresarla verbalmente, pedir perdón y asumir las responsabilidades debidas. Y el afrontamiento insano. En este caso se trata de soslayar el remordimiento sin afrontarlo directamente, incluso sin conciencia de culpa. Y hay unos consejos para controlar. Si el sentimiento de culpabilidad no puede solucionarse porque no responde a una situación de aprendizaje o adaptación que esté en las manos de uno mismo, se convierte en un factor de riesgo. En estos casos se tiene que aprender a contrarrestar el sentimiento de culpa con un análisis integral, crítico y racional de la situación, hechos, causas, consecuencias y valores personales, contraponiendo responsabilidad ante culpabilidad, es decir, un sentido de la responsabilidad que nos ayude nuevamente a reconducir nuestra emoción y posición en el entorno. Algunas estrategias para controlar los sentimientos de culpa son la identificación de la conducta, conciencia de culpa y remordimientos, la expresión verbal emocional de arrepentimiento, la solicitud de perdón y conductas de reparación directas y o indirectas. Lo cual da que sí, la culpa sí se puede superar, pero hay que hacer un análisis crítico real de lo que pasa para saber cómo podemos hacer frente a la culpa. Si vale la pena nuestro esfuerzo o no, incluso si vale la pena nuestra culpa, ¿no? Uno más. Vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo o acción propios que creemos que, de ser revelados, provocan la no aceptación o rechazo de otros. Nos lleva a esconder nuestras fallas y errores y a menudo a caer en excesos de autocrítica, posiblemente para prevenir o minimizar el rechazo o la crítica destructiva de los demás. Las críticas que tememos recibir y la vergüenza que sentimos activan el sistema de amenaza-protección. Cuando somos descubiertos en aquello que nos produce vergüenza, el malestar llega a ser muy incómodo y doloroso moralmente. Aquello que resulta motivo de vergüenza puede variar mucho en función de las normas, costumbres, creencias sociales prevalecientes en un tiempo y sociedad. Depende en gran medida de la cultura y de una evaluación social previa a su manifestación. La vergüenza se manifiesta cuando un individuo reconoce que ha quebrantado una norma social, por ejemplo, asistir a una reunión con una vestimenta inadecuada. Ante ello, se tiende a asumir comportamientos que intentan reducir la censura social sobre el sujeto. Justificación por acción le llamamos. Al sentirse expuesto y, o descubierto, esta emoción puede generar respuestas corporales como rubor facial, otras manifestaciones físicas con las que la sangre fluye más rápido porque se dilatan los vasos sanguíneos en nuestra piel. Esto es lo que produce el enrojecimiento del rostro cuando sentimos vergüenza. El cuerpo se contrae y si la vergüenza es muy fuerte, incluso quisiéramos desaparecer. En el plano psicológico se produce una valoración negativa de nosotros mismos y de nuestras acciones ante los demás. Timidez, retraimiento, agobio, ansiedad e inseguridad. Nuevamente, Bandura fue un gran colaborador para esta sesión. Es un psicólogo reconocido por postular la teoría del aprendizaje social. Propuso que esta emoción podría ser la respuesta de un proceso de autorregulación de la personalidad que se produciría en tres pasos. Primero, observación de uno mismo. Contemplamos nuestro comportamiento. Número dos, juicios.
Comparamos nuestro actuar con el de los demás, es decir, con los estándares que conocemos y que consideramos como correctos y aceptables para los demás. Y tres, autorrespuesta. Con base en el juicio que hacemos, nos damos una respuesta, que será positiva cuando consideremos que hemos hecho la tarea mejor que los estándares. En este caso, nos sentiremos bien con nosotros mismos, mostrándonos orgullosos y aumentando nuestra autoestima. En cambio, la respuesta será negativa si creemos que hemos desempeñado la tarea peor que lo esperado por los demás. De esta forma, se asume que la vergüenza surge cuando creemos que actuamos peor que otros ante las mismas situaciones y circunstancias. El sentimiento de estar haciendo las cosas mal nos crea inseguridad porque buscamos constantemente la aprobación, la aceptación y la estima en las personas que nos rodean. Se presenta igual en hombres que en mujeres. El aspecto o imagen corporal es uno de los principios desencadenantes de vergüenza en las mujeres. Máxime si se tiene la expectativa de verse perfecta ante los demás. Socialmente se espera que ellas sean bellas por naturaleza. En la sociedad actual se les requiere con un cuerpo delgado ideal, ser modestas, dulces, etcétera. En el caso de los hombres, una causa frecuente de vergüenza es parecerse débiles o vulnerables ante los demás. Entonces, una de las grandes cargas que tenemos es social. Si bien no es correcto lo que está aquí descrito justo en esta diapositiva, es real y se tiene una carga muy fuerte de manera social de lo que somos o de lo que no somos y que nos puede producir vergüenza. La vergüenza es un potente mecanismo de adaptación. Nos señala qué es lo correcto y lo aceptable dentro del grupo social al que pertenecemos y nos permite asumir las reglas sociales como propias. Si lo piensan detenidamente, cada vez que han sentido vergüenza, tiene todo que ver con los ideales sociales que se esperan de nosotros. Por ejemplo, en ocasiones, la perspectiva de dar nuestra opinión puede generar un sentimiento de vergüenza cuando sabemos que el resto de las personas tienen otro pensamiento. Si nos acabamos de mudar a una nueva comunidad de vecinos y en una reunión todos los residentes proponen pintar las paredes de blanco, aunque estemos en desacuerdo, como vemos que somos los únicos que pensamos diferente, no decimos nada por vergüenza y por miedo al qué dirán de nosotros. En ese caso, esta emoción funciona como un mecanismo de adaptación al grupo. Y pasemos a la última, a la frustración. La frustración es la respuesta emocional común que se experimenta cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia y decepción. Un estado de vacío no saciado en el que cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, más grande será la frustración resultante. No obstante, es una emoción normal que impacta en nuestras vidas. La frustración se origina en sentimientos de incertidumbre e inseguridad que se derivan de una sensación de incapacidad para satisfacer las necesidades. La frustración es posible clasificarla como un comportamiento, respuesta, asociado a un problema de salud mental y puede tener una serie de efectos dependiendo de la salud mental del individuo. En casos positivos, cuando la frustración se acumula hasta un nivel demasiado grande para que el individuo la contenga o permita continuar, este produce una acción dirigida a resolver el problema inherente en una disposición que no causa daño social o físico. Sin embargo, en los casos negativos, el individuo puede percibir que la fuente de la frustración está fuera de su control y por lo tanto, esta emoción continuará aumentando, lo que eventualmente conducirá a un comportamiento más problemático. Por ejemplo, una reacción violenta contra
alguien que los esté oprimiendo o contra los enemigos que creemos que tenemos o personas así. Hay tipos de reacción ante la frustración. Dos formas generales de reaccionar ante la frustración. Uno, que es ataque o agresión con base en la ira y el enojo generados, puede aparecer una respuesta conductual agresiva, ya sea dirigida a modificar la situación que nos frustra o en otras direcciones, como desahogo, sin importar si la respuesta es o no socialmente aceptada, y huida y retirada, que es cuando la conducta de origen no estaba enfocada frente a nada o nadie externo, con frecuencia se observa la huida o retirada. Tiene una función, no es de gratis. Todos hemos experimentado la frustración como una emoción en situaciones y condiciones que no favorecen el logro de un objetivo. Y la sensación de malestar nos lleva a responder en distintas maneras, como pudiera ser persistiendo o dándonos por vencidos. Hay intensidades. Hay diferentes factores que se relacionan con la intensidad de la frustración. Vamos a enlistar algunos. La fuerza del motivo. Cuanto más fuerte es el motivo, más intensa es la frustración cuando se impide su satisfacción. El tipo de barrera u obstrucción. Conforme a la percepción de que la barrera u obstáculo para satisfacer el motivo sea arbitraria y sin razón, la frustración será mayor. En cambio, ante la idea de que el obstáculo es algo más manejable, la frustración será menor. Disponibilidad de metas sustantivas. Si se dispone de otros objetivos interesantes de igual o casi similar atracción, entonces se experimenta menos frustración, lo cual hay que tener muchos intereses, muchos deseos de muchas cosas. Y está la estabilidad personal. Este factor se relaciona con un nivel de tolerancia e intolerancia a la frustración. En general es menos probable que una persona con antecedentes de inestabilidad emocional soporte bien los efectos de la frustración. Estos también le confieren el potencial para reaccionar con mayor inestabilidad ante cualquier situación de frustración. Estos factores son muy importantes para considerar las estrategias a las que tenemos que recurrir para tolerar y manejar la frustración. Tolerancia significa ser capaces de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida, así como las molestias e incomodidades que pueden causarnos. Y entonces vamos a pasar a una serie de 10 técnicas para hacer frente a la frustración y a todas las emociones en general. Entonces, se llaman técnicas para ser pacientes. Sé el modelo de las y los demás, que vean cómo afrontas problemas y dificultades cotidianas. Esto te va a ayudar a hacer frente y a coeducar a la sociedad para poder hacer frente a cada una de las dificultades. Si bien no importa cómo lo manejemos, la idea es hacer frente a las dificultades. El número dos es enseñarles a identificar las emociones que reconocen, que sienten y a ponerles nombre, etiquetar la emoción que sentimos. Hay que aprender a identificar y reconocerla. Esto te puede ayudar a entender mejor a ti y a los demás, tu mundo interno y gestionar mejor las emociones de cada una de las personas. No le digas que sí a todo lo que te piden, ni le resuelvas los problemas que pueden aprender a solucionar solos. Por un lado, enséñales a esforzarse para conseguir aquello que quieren y afrontar las dificultades sin abandonarlos. Pero por el otro, enséñales cuánto tienen que asumir cuando tienes que asumir un no. Dales las herramientas necesarias para gestionar estos momentos. Acompaña a ti mismo y acompaña a los demás emocionalmente cuando estén enfadados y ayúdalos a relajarse cuando el momento de tensión ya haya pasado. No cedas. Una vez que hayas marcado un límite, no cedas. Enséñales que a veces la respuesta es no.
Ayúdalos a gestionar el enfado y la frustración que sentirán. No tenemos por qué decirles que sí a todos a las demás personas. No hay que ceder cuando decimos no, hay que respetar ese no. Hay que marcar objetivos, hay que enseñar a los demás a tolerar la frustración, marcándoles objetivos realistas y razonables, pero sin exigirles que se enfrenten a situaciones que por su edad o madurez sean incapaces de superar. Enséñales a ser perseverantes. La perseverancia es esencial para superar situaciones adversas. Si él o la niña o cualquier persona aprenden con la constancia, que la constancia puede solucionar muchos de sus problemas, sabrán controlar la frustración en diversas ocasiones. Enséñale a los demás cuando tienen que pedir ayuda. A algunos se les dificulta pedir ayuda mientras que a otros la piden de una manera constante e inmediata. Hay que enseñarles a encontrar una solución. Modificar la tarea, enséñales formas alternativas de lograr los objetivos. Y por último, convierte la frustración en aprendizaje. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para aprender cosas nuevas. Cuando haya pasado la dificultad, habla y rescata las cosas que lo han ayudado a afrontar y las que no. De este modo podremos afrontar el problema por nosotros mismos y también las demás personas cuando éste se vuelva a presentar, porque los problemas se vuelven a presentar. La idea es en saber cómo lo logramos la primera vez para poder hacer frente.